Muy buenas, no tenía muy claro si iba a hacer este vídeo o no, pero al final he decidido animarme porque me parece importante para aquellas personas que se estén iniciando en hacer sus primeros pinitos en cuchillería. Este que veis aquí y esta funda son las dos primeras cuchillo y funda que hice. Y digo hice, pero no es verdad, yo hice el cuchillo, la funda hice parte de ella y otra parte la hicieron entre mi mujer y mi madre. Es un cuchillo que realicé en el año 2010 aproximadamente y que tiene un peso de 182 gramos el cuchillo y la funda, y el cuchillo solo pesa 136 gramos. Es una pieza bastante ligera con unas dimensiones de 24,3 centímetros de largo totales, 11,9 de mango y 12,4 de hoja, de la cual 12,8 son de filo útil por el perfil recurvo. La funda es algo que a mí me trajo en su momento por la calle de la amargura, porque yo sí que me veía capacitado para trabajar el metal y la madera, pero no sabía cómo narices iba a hacer una funda para un cuchillo. Y de hecho no supe. Lo que hice fue hacer una pieza plástica interior, que es esa que veis ahí, que está hecha literalmente con los laterales de una garrafa de disolvente que íbamos a tirar. Y lo que hice fue recortar ese plástico del disolvente, darle calor con una pistola de calor, plegarlo de tal manera que, como veis ahí, tiene un repliegue para que todo el borde tuviese un borde replegado de plástico que evitase que el cuchillo cortase ese borde. Y lo que hice fue pues hablar con mi esposa y mi madre, y entre las dos tuvieron a bien coser unas cintas de nylon, de mochilas viejas y de cinturones míos de trabajo viejos, y configurar esta funda, que tenía detalles que a mí me gustaron mucho y que me parecieron importantes, que era básicamente replegar, como podéis ver aquí, la cinta y colocar el corchete en la parte interior de ese hueco, de tal manera que todavía, si tienes que cambiarlo, se puede cambiar, pero que queda totalmente protegido el mango de ese corchete metálico para que no te machaque el mango. Y de esa manera, ya veis que ahí queda perfectamente fijado, y que, por mucho que yo mueva esto, lo que se mueve alrededor del mango es la cinta de nylon y no hay ninguna parte metálica que esté rozando. Lleva un pasacintos vertical, bastante ancho, y la pieza de plástico interior está moldeada a la hoja de tal manera que, pese a que yo suelto el corchete, ya veis que esto no se va a ningún lado. Tiene que querer sacarse el cuchillo para que salga. Básicamente actúa como si fuese una especie de inserto de Kydex, reteniendo la hoja, que de hecho va pegado con el aldit a la propia funda de cintas de nylon. ¿Funciona? Sí, es totalmente funcional. ¿Es muy diferente a las fundas que hago ahora? Pues evidentemente sí. Pero es que esta me la hicieron, ya os digo, entre las dos mujeres de la casa, como digo yo, y que fueron capaces de hacer algo que se salía mucho de lo que solían hacer y que consiguieron, pues para mí, todo un éxito de funda, porque es una funda que funciona bastante bien para estar hecha sin tener ni idea, como decía yo, de hacer una funda. En cuanto al cuchillo, pues fue mi primer cuchillo. Y evidentemente también está hecho sin tener demasiada idea de muchas cosas. Yo tenía muchas piezas, pero no sabía muy bien cómo plasmar mis propias ideas en un cuchillo. Hice este diseño y lo llevé a cabo con los materiales que tenía a mano. En este caso, la hoja procede de una hoja de sierra industrial de acero HSS. El grosor es de 2,35 milímetros y el mango está realizado en madera de sapeli, que igual algunos lo conocéis como abebai, que es una madera semidura de origen africano, muy duradera frente a la descomposición, pero es sensible al ataque de los insectos. Y bueno, pues también puede llegar a ser un poco sensible a la humedad. ¿Qué es lo que hice yo para evitar esos dos ataques? Darle 12 manos de goma laca a muñequilla al mango. De esa manera pues queda totalmente protegido y con un brillo que, como veis, pues no parece que está barnizado, básicamente. La ergonomía del mango, pues muy mejorable, la verdad. Ya veis que tiene esta curva, un pequeño ensanchamiento al final, está regruesado o ensanchado en esta sección de aquí para que la mano no vaya hacia el filo, pero fijaros a qué distancia queda el filo de la mano. Queda, pues eso, a kilómetros de distancia. ¿Puedes poner la mano adelantada y apoyar aquí la mano? Sí, pero al final no es así como estaba planteado el mango. Es decir, esto es algo que haces cuando te das cuenta de que, jolín, el filo me queda a tomar por saco de la mano. Entonces adelantas la mano, pero eso no significa que estuviese diseñado para usarse así. La ergonomía es muy mejorable y tampoco es un mango que sea perfectamente simétrico. No sé si se puede apreciar, pero no es simétrico del todo. Es así de sencillo. Tiene una simetría mejorable. Es algo que luego vigilé muchísimo en el resto de creaciones que iba haciendo, pero sí es cierto que en este pues me quedó de aquella manera. Tiene un agujero para pasador también, o fiador, que como veis está muy mal ubicado, porque cuando pones la mano en el mango del cuchillo,
pues tapas ese agujero para afiador. Es decir, fue todo, pues bueno, una suma de tragedias y de desdichas haciendo el mango que quedó funcional, pero desde luego muy lejos de ser un mango perfecto. Es un mango que se puede usar. Ya está, no le voy a dar ninguna virtud más que no posee. La hoja, como os he dicho, es de acero HSS o High Speed Steel. Los aceros rápidos suelen ser aceros que contienen wolframio y que son resistentes a altas temperaturas, es decir, no se destemplan con facilidad, muy resistentes al desgaste, lo cual ayuda a que tengan una buena retención de filo, y también son muy duros una vez que están templados. Y si no se les da un tratamiento térmico correcto en forma de revenido, suelen quedar muy frágiles. Esta pieza está sacada de una hoja de sierra industrial, es un acero desconocido. Los mejores aceros rápidos son el M2 y el M4, que son muy populares para cuchillería, pero bueno, puede pertenecer a cualquier línea de la serie M, puede ser un M1, M2, M3, M4 en nomenclatura Easy. Pero yo no le di ningún tratamiento térmico a esta primera hoja. Lo único que hice fue cortarla, teniendo cuidado de no calentarla, vaciarla, teniendo cuidado de no calentarla, y bueno, pues sin más. Luego hice un montaje en espiga dentro del mango, que lo que hice fue vaciarle con hojas de caladora y a mano para ir haciendo esa ranura y profundizar en el mango para poder insertarlo, y nada más. Luego araldit para sellar esa junta de la ranura, y aquí paz y después gloria. La hoja tiene un vaciado convexo acero, que es un vaciado muy cortador, un acabado satinado corto, que en este caso, como veis, pues bueno, está manchado porque son aceros que no son inoxidables, son bastante resistentes al óxido, son tipo tool steel, pero no son inoxidables. Y en las mesas lo que tiene es un tratamiento que es un pavonado en frío, de tal manera que queda más protegida de la oxidación. 2,35 milímetros, una pieza con una pala descomunalmente ancha, un perfil recurvo que es complicadísimo de reafilar con un convexo acero, pero que, pues bueno, te acabas acostumbrando y lo haces. Y si os fijáis, tiene una especie de filework en el lomo que está hecho directamente con un disco de corte de la Dremel, un poco de aquella manera, pero que cumple la función que era la de poder apoyar el pulgar y que no se vaya a ningún sitio con ese filework que va a hacer básicamente de segrinado. Me pareció interesante hacerlo así, alterno, porque pues bueno, podía cumplir la función de segrinado y de figura decorativa 2 en 1. Igual no fue mi mejor idea, la verdad, pero bueno, pues quedó ahí y cumple su función, que no es poco. Lo hace también práctico en la posición adelantada, ya veis que me cubre todo el pulgar, y si hago un agarre estándar, pues también, pero fijaros a qué distancia queda el filo del mango. La verdad es que no sé en qué estaría pensando cuando hice este cuchillo, la verdad. Pues, ¿a qué viene todo este lío? Este fue el primer cuchillo que hice, aproximadamente año 2010, con una madera que era lo que tenía a mano, que me parecía que podía funcionar, que pesaba poco, un acero en la hoja, que era lo que tenía a mano y que podía utilizar. Posteriormente, pues conseguí darle tratamiento térmico a estas hojas de acero HSS con ayuda de una persona que tenía un horno para cerámica, y actualmente pues mi manera de trabajar y de hacer cosas es otra totalmente diferente. Esta es una de las últimas piezas que me he quedado para mí, de las que hago, y como veis, pues bueno, tanto los acabados como el vaciado, como la ergonomía del mango, ya veis que está muy trabajada en volúmenes, son diferentes. Y ahora mis cuchillos son bastante distintos de lo que era este primer cuchillo. Hay una evolución, también veis que esto es un segregado fino, no es una cosa decorativa. Cambian mucho las cosas a medida que pasan los años, y la distancia entre este cuchillo y este cuchillo yo no lo mido en tiempo, que ha pasado tiempo, desde el año 2010 hasta el año 2022 o 21 que acabaría este cuchillo. Ha pasado mucho tiempo, pero sobre todo han pasado muchas experiencias. He tirado muchas hojas a la basura, he roto mangos, he tirado Kydex de fundas, he gastado dinero en materiales, en maquinaria, he comprado máquinas de las que después me he deshecho porque no cumplían lo que yo quería de ellas, o no era capaz de hacerme a cómo funcionaban, o bueno, he tenido que ir adquiriendo conocimientos, he estropeado hojas, acabados superficiales, bueno, se me han doblado hojas, me han pasado muchas cosas, pero todo ese camino que recorres equivocándote hace que vayas mejorando cosas. Y eso es muy importante. Es muy importante que yo, a pesar de que ahora vea este cuchillo y piense que es un desastre, me dé cuenta también de que en el momento hacer este cuchillo me animó a seguir hasta acabar haciendo este otro. Y eso es muy importante. Muchas veces empezamos una afición, empezamos con muchas ganas, pero nos estancamos en algo y nos cuesta avanzar y nos cuesta
ganar en acabados o ganar en calidad de lo que hacemos, o simplemente pues, mejorar. Si estás jugando al tenis, pues te cuesta subir tus puntuaciones. Me da igual, sea lo que sea, lo único que separa esto y esto es mucho trabajo detrás, mucho estudio de cómo hacer las cosas y mucho empeño. Es lo único que separa eso. Así de claro. Que luego hay gente que, como digo yo, tiene dos manos izquierdas y que manualmente pues, le cuesta hacer algunas cosas. Pero la repetición lleva a mejorar ese aspecto también. Es decir, no desistas porque eres una persona que inicialmente es muy torpe. Eso le puede pasar a cualquiera, pero todo se aprende. Nadie nace aprendido. Entonces, la diferencia entre este cuchillo y este cuchillo es meter horas. Meter horas, interesarse por el tema y estar dispuesto a aprender y a evolucionar, ni más ni menos. A todos aquellos que estéis empezando en cuchillería, que sepáis que el camino es largo. Este cuchillo que veis aquí abajo no es perfecto, ni mucho menos. Este es muchísimo menos perfecto, es decir, está lleno de errores. Este tiene menos, pero los tiene. Y yo voy a seguir trabajando para reducirlos. Eso, para mí, es lo importante. Y de lo que trata todo esto. Así que nada más, espero no haber sido muy pesado con el primer cuchillo que realicé y espero que os haya gustado el vídeo y un saludo.